Oye, yo quiero hacer, antes de entrar en esta conversación que es muy seria, preguntar por qué usted entró a la entrevista de las galletas si usted no tenía nada que ver ahí, señor. Porque... Lo que quería comer. No, claro, y me dijeron, oye, estas son sin gluten, sin azúcar. Y dije, no, suéltame. Y entró a comer. Y claro, y tuviste que me agarraron a golpes y me hicieron comer a... Sí, ya está, la carta de amonestación ya está. Oye, hoy día tenemos cosas importantes que conversar junto a Karim. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante porque y un tema que está hoy día plasmado, ¿cierto?, en la opinión pública, que tiene que ver con el... Partamos con lo más básico, el respeto hacia los profesores, sí, en primera instancia, ¿no? Si recordamos quizás algunos años atrás, esto no había opinión, había que respetar a los profesores. Hoy día, lamentablemente, nos encontramos con casos de violencia hacia los profesores y hasta, por supuesto, un caso muy emblemático que es la profesora que se quita la vida, ¿no? Por esta especie de como de bullying y quizás... con violencia verbal y física también, ¿no? A uno le cuesta un poco, ¿no? Uno que ya tiene un poco más de edad, uno dice, pero ¿cómo si uno al profesor igual hasta le tenía un poco de miedo? Exacto. ¿Cierto? Bueno, para conversar de lo que es la violencia en contra de los profesores, estamos ya conectados con Lorena Escobar, psicóloga clínica, infanto-juvenil y colaboradora de Caligraphics Editorial. ¿Cómo estás, Lorena? Hola. Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias a ti por tomarte el tiempo de poder conversar también sobre este tema que, como lo decíamos, está en la opinión, ¿cierto? Pero a veces es difícil imaginarlo, ¿no? Uno que... Bueno, yo tengo 39 años, Karim tiene 74. pero yéndonos, digamos, al contexto, a lo que quiero ir, es que en los años antiguos, cuando uno estudiaba en el colegio, ¿cierto? El respeto hacia los profesores, ¿cierto?, hacia el docente, no era algo discutible, ¿no? Era algo que era intrínseco, uno sabía que había que respetar, cómo se respetaba a un adulto, más que nada, ¿no? Hoy día todo esto ha cambiado. Bueno, hoy día estamos en una crisis, no solamente en la educación, sino que hay una crisis de salud mental. Entonces, yo siento que todo lo que está pasando a nivel escolar es un reflejo de la crisis que está pasando a nivel social también, ¿sí? Se va haciendo como un fractal de lo que está pasando ahí. Y claramente, hoy día no solamente hay un tema de respeto, yo creo que hoy día hay una forma de regulación emocional que deja mucho que desear, no solamente en los jóvenes, los niños, sino también en los adultos. El otro día en una radio que me preguntaban, hablábamos justamente de este tema y veíamos que hay unos indicadores de violencia, porque este tema de los docentes no es algo que se ha investigado mucho. Se empezó a investigar ahora, mucho más después de la pandemia, justamente porque los docentes, no sé si ustedes saben, pero tienen un nivel de estrés enorme con un 200% de aumento de las licencias médicas de salud mental. Es mucho. Mira. ¿Cierto? Es muchísimo. Sí, es mucho. Lorena, ahora quisiera también entender un poco desde el punto de vista del bullying. Si a mí me dicen, no sé, gordo o feo o tal defecto, ¿por qué se siente tan afectada la gente? ¿Y por qué no tenemos, los seres humanos en general, esa actitud de decir, bueno, sí, o decir, mírate tú, o mira tu característica? ¿Por qué nos afecta y nos sentimos tan mal que nos digan una pesadez? ¿Y por qué se toma como un bullying? Si finalmente lo que opine el otro de mí es eso, su opinión, y súper sin importarle a nadie. ¿Por qué nos sentimos tan mal? Bueno, porque yo creo que primero hay hartos temas. Hay un tema generacional que ha cambiado mucho, ¿no? Hoy día, eso lo podemos ver incluso en el humor. Hoy día los tratos o lo que son los buenos tratos es algo que está súper socializado. Yo lo veo con mis hijos. Yo tengo hijos adolescentes y hijos más chicos. Y ellos jamás, hoy día no se opina del cuerpo de las personas, hay un montón de cosas que ellos tienen súper claras y que en nuestras generaciones eran mucho más normalizadas. Yo creo que hay un poco de eso también, hoy día hay una mirada de los buenos tratos que está en otro nivel, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Bueno, hay mucha vulnerabilidad. Aquí lo que hablábamos es que esta crisis de salud mental tiene también que ver con una crisis de los vínculos. Cómo yo me siento inseguro, porque vincularmente también estamos en crisis, ¿no? Tenemos mucha inseguridad básica. Entonces, acá, como yo les decía, el problema de la violencia hacia los profesores es un problema multifactorial. Hay temas que tienen que ver con los
los propios jóvenes o con la salud mental, hay temas que tienen que ver con la salud mental de los propios profesores, pero también hay una sociedad que está con muchas dificultades para regularse emocionalmente. Por lo tanto, hoy día, como decían bien ustedes, antes el profesor era una autoridad y lo que te decía el profesor era algo importante. Hoy día ese respeto no existe. Y yo diría que la mayor cantidad de violencia que reciben los profesores es a veces incluso más desde los propios apoderados, desde los propios adultos, que es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué uno se siente tan vulnerable? Bueno, porque hoy día los chicos saben que te digan gordo, que te digan tonto, etcétera, eso no está bien, ¿no? Pero va mucho más allá de eso, es con qué intensidad, con qué violencia existe ese tipo de apodos o ese tipo de comentarios. Lorena, pero bueno, entendiendo de que cuando nos vemos enfrentados a un bullying hablamos de varios contra uno, ¿no? Nos sentimos bien atacados por varios flancos, ¿no? Ahora, cuando tenemos la posición de un profesor o profesora, entendemos que es una posición superior, ¿no? Es la persona que está a cargo del curso, ¿verdad? Sin transferirle la responsabilidad o la culpa a los profesores, ¿notas tú que quizás o una lejanía entre el profesor y los alumnos o una cercanía, o sea, estar con ellos en este proceso educacional, podría ayudar o no a que se sientan con la confianza de faltar el respeto a los profesores? No sé si me explico. Totalmente. Mantener la distancia, sí, o no. Hoy día, bueno, partiendo de la base que hoy día la educación está estancada respecto del avance de las generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones con un montón de iniciativas o con un montón de cosas nuevas, y la educación no está como a la par, no ha ido avanzando a la par de estos cambios. Eso es una cosa súper importante. Y en ese sentido, claro que es importante el vínculo que establece el profesor con su alumno, es fundamental. Porque además hay un cambio generacional importante. Hoy día el profesor no es una autoridad porque es el adulto. Hoy día los adultos no somos autoridad porque somos adultos nomás. Hoy día el adulto tiene que tener un rol de liderazgo. Claro. El profesor tiene que ser un líder, ¿no? Y el liderazgo es lo que hace que tú te ganes el respeto del otro. Sin embargo, yo creo que igual hay situaciones que se van más allá de esto. O sea, no tienen que ver solo con lo que haga o no haga el profesor, sino que también tiene que ver con una cosa mayor, una fuerza mayor social que influye en esta actitud, ¿no? Perfecto. En este caso, justamente de los profesores, ¿también crees que han ido cambiando las leyes al respecto? ¿Hay más protección al niño, que no se le puede pegar, que no se le puede decir, que no se le puede responder? ¿O es el tema social que va avanzando hacia donde dijiste que no se podía hablar de un defecto de otra persona? Porque, o sea, en el fondo es, yo necesito corregir a un estudiante, ¿cómo lo voy a hacer? Diciéndole, mijito, no se moleste, pero lo que pasa, ¿cómo le voy a explicar? ¿Cómo no tengo que decirle, oye, a ver, cambia esto del número para allá, para arriba, sin que se ofenda, sin que se sienta como tonto? ¿Cómo se hace explicarle a una persona, mira, estás en un error y esta es la fórmula, no sé, del ejercicio de matemática, de lo que sea? ¿Cómo le explicas sin que se sienta mal, ni llore, ni se destruya? Sí, es que yo creo que ese no es el tema. Yo creo que el tema es que efectivamente a ver, parece que estoy al aire. Sí. Efectivamente, los alumnos y los profesores, cuando existe instalado un buen vínculo, nada de eso ocurre. Mire. Es como lo que ocurre a nivel familiar. Si yo tengo un buen vínculo con mis hijos, la puesta de límites es protectora, no estoy como agrediéndolos, no se lee como una agresión. El vínculo, cuando se establece de manera segura y amorosa, no debería generar eso. Ese es en una primera línea. Sin embargo, yo creo que cuando los profesores hacen esta denuncia al nivel de agresión que tienen, no se están refiriendo a eso, a esta cosa como más cotidiana, sino que se están refiriendo a agresiones de gran nivel y que tienen que ver con una comunidad escolar porque tú hablabas de las leyes, sí, las leyes son súper importantes, pero no se ha hecho un trabajo a nivel de comunidad escolar. La comunidad escolar no son solo los alumnos, son los alumnos, los profesores, los directivos,
el personal, los apoderados, etcétera. Y la comunidad escolar es algo que hoy día no funciona como comunidad. Y es lo que han visto los profesores. Un profesor que se siente agredido, por ejemplo, ¿a quién va a denunciar? ¿Con quién lo habla? ¿Quién le va a creer lo que está viviendo? ¿Qué pasa con el apoderado? ¿Quién regula? ¿No? Ya. Y ahí es donde aparece esta sensación como de soledad. Lorena, pero de todas maneras, el foco está súper puesto en el bullying escolar, en el nivel de escolares, o sea, el nivel de niño y niña, ¿no? Ahora cuando saltamos el nivel, levantamos un peldaño más y va dirigido hacia los profesores, ¿tú crees que no está siendo completamente visibilizado? ¿Piensas que a lo mejor la violencia de los profesores la estamos ocultando un poco y el gremio, digamos, del profesor se siente un poquito abandonado con esta protección? Porque fíjate que han habido casos en nuestro país donde no estamos hablando de palabras malas hacia los profesores, estamos hablando de golpes, Claro. Estamos hablando de violencia física importante. Entonces, ¿sientes tú, bajo tu punto de vista o bajo tu mirada, que no se está visibilizando este bullying o esta violencia hacia los profesores, en nuestro país por lo menos? Yo creo que nosotros tenemos una gran deuda con los profesores, a todo nivel, ¿no? Ya, sí, claro. Los profesores vienen, además, han estado en la primera línea durante mucho tiempo. No nos olvidemos de que vienen saliendo de una pandemia donde han estado altamente estresados, exigidos, porque se han tenido que enfrentar a muchas situaciones y de vuelta de la pandemia se han tenido que enfrentar también a un grupo etario que está totalmente angustiado, que tiene muchas dificultades, ¿no? Han vivido, post-pandemia es una crisis. Y en eso yo creo que hemos estado al debe con ellos. Se ha invisibilizado porque no es un tema que se ha tomado con la importancia que requiere. Por eso que hoy día también los gremios están muy como enfocados en que existan leyes, etcétera. Pero yo creo que más que la legislación, lo más importante acá es que las comunidades educativas funcionen como tal. El grupo de profesores necesita trabajar en equipo. Necesitan equipos de apoyo psicosociales, necesitan equipos de salud mental para poder acceder y para poder ayudarlos a contener. Y también necesitan una preparación emocional y una preparación de herramientas para elementos a los que se tienen que enfrentar hoy día. Fíjense que los profesores hoy día se tienen que enfrentar a cosas como intentos de suicidio al interior del colegio, crisis de pánico, alumnos que se cortan los brazos en el baño. Cuando ellos estudian en la universidad no los preparan para eso. Y hoy día se están teniendo que enfrentar a un montón de situaciones socioemocionales que nunca se habían tenido que enfrentar. Y eso también es de estar al debe con ellos, porque los estamos mandando, es como mandar al soldado a la primera línea. A la guerra. Claro. Sin ninguna forma de defenderse. Con un cuchillo, claro. Exactamente. Y eso es muy grave, porque finalmente ellos están a cargo de la generación que viene, o sea, no es menor. Claro. Ok, Lorena, y dentro de todo esto, bueno, ser profesor es como ir a la guerra en este rato. Lo otro, tú dijiste, no es solamente que haya que fortalecer la legislación, pero también hay que fortalecerla, me imagino. Pero a lo que tú te refieres es decirle al profesor, mire, esta es la pedagogía para que enseñe, más este es karate para que se sepa defender. ¿O cómo? ¿Cómo llegamos a un punto? Porque si bien me dice, el profesor tiene que tener contención, un apoyo de un equipo psicosocial, etcétera, etcétera. Pero entrar a la clase no voy a entrar con el psicólogo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo enfrento a un grupo de estudiantes que viene agresivos, complicados, irritados, frágiles, de todos se ofenden, pueden sacar una cuchilla, fuman pito? ¿Cómo enfrenta eso un profesor? Bueno, yo creo que lo primero, lo que acabo de decir, no puede enfrentarlo solo. Si bien en la clase va a estar en la primera línea, pero cuando tú tienes un equipo atrás, es como ustedes, ¿no? Cuando tú tienes un equipo atrás que te está apoyando, es distinto el trabajo, ¿no? Tienes un equipo que te está fortaleciendo, que confía en ti, que te cree, que te valora. Eso es súper importante. Eso uno lo lleva cuando está en la primera línea. Uno sabe que tu director, el encargado de convivencia, etcétera, conoce tu trabajo y te valora. Esa es una primera instancia. Y una segunda instancia es la capacitación. Hoy día ser profesor, y eso no hay vuelta atrás con eso, hoy día ser profesor es súper distinto que en otro momento, en otro contexto. El contexto hoy día de la educación es diferente.
Hoy día los temas de salud mental son distintos. Hoy día hay unos indicadores, el otro día leía 4 millones de personas en nuestro país con problemas de salud mental y hay tratamiento para 1 millón. Esto es gravísimo, es un problema de fondo, ¿no? Entonces, efectivamente la legislación sirve, los protocolos sirven, los colegios hoy día están haciendo protocolos justamente para poder tener una manera como de legislarse internamente, pero también hay que ver que hoy día, por ejemplo, el foco no puede estar puesto en lo académico solamente. El foco tiene que estar en el trabajo con las emociones, hoy día tiene que estar en otros temas. Y en eso, en la educación, estamos muy, muy, muy lejos hoy día en Chile de lo que realmente importa. Lorena, ¿dónde está, bajo tu punto de vista, dónde está el mango de este sartén para poder afirmarse desde ahí? ¿Desde dónde están las directrices? ¿Desde la comunidad escolar, directores, profesores, qué sé yo, ¿no? Quienes están a cargo de un establecimiento, o quizás están de los apoderados o tutores, ¿no? Para transmitirles cuál es la actitud que deben tomar los alumnos en las aulas, ¿no? ¿Es algo común? ¿Es una conversación en comunidad? ¿Dónde está finalmente el donde tenemos que afirmarnos para que esto cambie? Porque claro, hablamos de hoy día violencia o bullying hacia los profesores, pero existe el concepto de violencia en todo el colegio. Puede ser alumnos contra auxiliares de aseo, contra inspectores, profesores, o entre los mismos profesores. Y, por supuesto, entre los mismos alumnos, que es algo que ya sabemos. Entonces, ¿dónde nos agarramos bajo tu punto? Y lo que es más grave, que a mí me ha tocado ver mucho en la consulta, apoderados violentos entre ellos, y apoderados violentando a otros alumnos. Eso es ya traspasar todos los niveles. Mira, yo creo que acá, hay un tema siempre mayor que tiene que ver con el sistema educativo en general, ¿no? Como hacer una revisión. ¿Dónde pongo el foco? Voy a poner el foco CIMSE. Siempre, por ejemplo, cuando están los CIMSE, siempre se leen los puntajes de matemáticas, etcétera. Pero hoy día hay preguntas en el CIMSE que tienen que ver con la parte emocional, y eso no es tan importante. Cuando tú eliges un colegio particular, ¿qué hacen los papás? La mayoría de los papás busca el ranking en las pruebas. Hoy día eso no es lo importante. Hoy día, además, los estudios de neurociencia hoy día nos muestran que un cerebro que está más capacitado para enfrentarse a distintas situaciones en la vida no tiene que ver con más estimulación en las matemáticas o en el lenguaje, sino que tiene que ver justamente con un cerebro que está estabilizado en justamente estos elementos que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos muy desactualizados. ¿Por dónde partimos? Bueno, partimos por una mirada de la educación, pero también partimos por las directrices de los colegios, de cómo los colegios se organizan, ya sea si vienen desde una mirada más municipal o si están trabajando como colegios particulares, de cómo el colegio se plantea a su sociedad. Yo me planteo como un colegio donde voy a estar en pro de la infancia, en pro de la adolescencia, y por lo tanto voy a hacer un proyecto educativo que tenga que ver con eso. Yo creo que de ahí parte. Lo demás y lo demás vamos a tener que ir mirándolo, pero lo que creo que tenemos que asumir como sociedad es que ya no hay vuelta atrás, o sea, que estamos en esto y que nos tenemos que hacer cargo. Y lo último, un país que se preocupa por su infancia es un país que se está preocupando por lo que viene, ¿no? Claro que sí. Y yo no sé si miramos, por ejemplo, aquí económicamente, donde ponemos como los focos. Yo no sé si los focos siempre en todo el tiempo se ponen en estos estamentos que son la base de la sociedad. Perfecto. Lorena, bueno, lo último que te quería preguntar, pero de alguna forma lo dijiste, ¿está la plata para hacer el cambio? Ese es el tema. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, vuelvo a repetir, o sea, cuando miramos, por ejemplo, la violencia juvenil. Hoy día hablamos mucho de violencia y estamos todos muy consternados con todo lo que ocurre. Pero ¿qué pasa con un chico de 13 años que mata a alguien y que roba? Bueno, tú decís, bueno, ahí hay todo un trasfondo. ¿Dónde tenemos que poner los recursos? Eso es súper importante. Yo creo que esa es una discusión a nivel social. Claro, puedo hacer más cárceles,
pero ¿dónde tengo que poner aquí el foco de la prevención? Okay. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos también y conversar estos temas que son sumamente importantes para nosotros, para poder evaluar también y tomar buenas decisiones dónde queremos a futuro colocar a nuestros hijos, en qué colegio, con qué visión de proyecto educacional que tenga incluido el respeto entre ellos mismos, claro, a toda la sí. comunidad escolar, y creo que eso es súper importante de aquí a futuro. Gracias, Lorena, te mandamos un tremendo abrazo. Que estés Muchas bien. gracias a ustedes, que tengan buen día. ¿Le Bueno, gustó el tema? Muy bueno, Entretenido, interesantísimo ¿cierto? para seguir Está hablando bueno. sobre él. Así Vamos a es. hacer una pequeña pausa comercial junto a Karim. De regreso tenemos muchas cosas que hacer. Usted ya va a seguir comiendo, ¿no? ¿Hay otro emprendimiento de comida? Me dijeron. Yo voy a ir a jugar un rato con las niñas. Va a ir a jugar con la niña, perfecto. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con mucho más aquí en Tu Conexión Matinal. Hoy un saludo a Sara.